Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este viernes 21 de agosto en que seguimos meditando la palabra de Dios en este tiempo de pandemia todavía, y profundizamos el Evangelio de Mateo en este capítulo 22, que nos dice así en el tema de hoy. Al enterarse los fariseos de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó maliciosamente: Maestro, ¿cuál es el precepto más importante de la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el precepto más importante, pero el segundo es equivalente. Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley entera y los profetas. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja esta pregunta maliciosa? Me dice: ¿por qué maliciosa? Sí. Le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Claro, porque comúnmente, sobre todo nosotros los cristianos, creemos que mandamientos hay 10. Y entonces el más importante es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero así no era. ¿Por qué? Porque la ley mosaica, la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, tiene 613 mandamientos, positivos y negativos, ¿no? Pero 613, ¿qué quiere decir eso? Que eran tantos los mandamientos que solo uno, conociéndolos a todos, se aturdía y ya no sabía cuál era el más importante. Y por eso es que este fariseo le pregunta con esa malicia, a ver si este sabe, porque es una pregunta muy perspicaz, muy astuta, se podría decir, a ver si sabe qué es lo más importante. ¿Y por qué le pregunta? A ver si sabe, porque dice: acá lo agarré. ¿Y por qué lo agarré? Porque acuérdense que Jesús nunca estudió teología, y uno dice: no, pero era Dios y sabía todo. No, así no es, porque Jesús era persona. Tuvo que hacer un proceso de conocimiento y de entendimiento. Pero entonces uno dice: pero entonces ¿cómo sabía o no sabía? Claro que sabía. Y uno dice: ¿por qué? ¿Porque fue una escuela de teología? No. Porque le enseñó San José. A ver. Y uno dice: ¿cómo le enseñó San José? Claro. El modo de enseñanza de los judíos, de los israelitas, era los padres a los hijos. Era el único modo, no había escuelas. Los que sabían, muchos sabían leer y escribir, iban a la escuela de teología, como fue San Pablo, a la escuela de Gamaliel, famosa escuela del rabino Gamaliel. Pero Jesús jamás fue a ninguna de esas. Por eso muchas veces le preguntan: ¿con qué autoridades es esto? A ver, ¿en dónde aprendiste? ¿Qué sabés? Pero uno dice: ¿por qué le enseñó José? ¿Tanto sabía José? Claro, José le enseñó las cosas básicas que le enseña todo padre judío observante, le enseña a sus hijos. Por ejemplo, la Shema. ¿Qué es la Shema? Shema Israel, Shema. Son las palabras en hebreo, es decir, escucha Israel, escucha. El Señor tu Dios es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y bueno, sigue la Shema, ¿no? Pero esa oración, ese precepto básico, es enseñado a todos los judíos, porque ellos lo rezan por lo menos 3 veces al día: al levantarse, al mediodía y al atardecer. Los judíos observantes, ¿no? Como José. Entonces, muy probablemente fue José el que le enseñó. Pero no solo le enseñó eso. También le dice toda la ley y los profetas. ¿Por qué?
Porque los padres, se transmitían, donde no había sinagoga, donde no había rabino, transmitían la palabra de Dios por párrafos, algunos párrafos de la Torá, del Antiguo Testamento, de los profetas. Entonces eran párrafos que a la gente le quedaba muy grabado y le daba todo el rumbo de, se podría decir, catequesis. Por eso Jesús cita varias veces al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, cita también a los profetas, pero nunca en ninguna cita, y nadie pone que él cite el libro exacto de donde se lee. Y uno dice, ¿por qué? Porque conocía los párrafos. Y uno dice, pero no sabe todo, ¿no? Por eso los fariseos, que sí estudiaban teología, que sí iban a escuelas rabínicas, entonces le dicen, a ver, a este lo agarro. Y uno dice, pero si rezaban la Shema. Sí, pero como hay 613 mandamientos, el pueblo no solía conocer todos los mandamientos y entonces eran pecadores. En cambio, los fariseos, que sí sabían, pero aún sabían, pero eran tantos los mandamientos que se aturdían y ya no sabía cuál era el más importante. Si el de la ley del sábado, si el otro. En cambio, Jesús fue muy clarito. ¿Por qué? Porque dice, el primer es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo. Los dos tienen relación. ¿Qué quiere decir esto? Que dio el principio esencial de toda la ley y todos los profetas. ¿Ven? No hay otro mandamiento importante. El corazón del ser cristiano está ahí. Porque más tarde dirá, no se puede amar al Dios que no veo si no amo a mi hermano que veo. ¿Qué quiere decir? Que esencialmente le dice Jesús, todo lo que le hagas a mi prójimo me lo vas a hacer a mí. Lo esencial en la religión cristiana es amar al prójimo. Porque amando al prójimo, amo a Dios. Acuérdense, ¿en qué vamos a ser juzgados? ¿En las horas santas, en los rosarios que rezamos? No, porque tuve hambre y me diste comer, porque estaba solo o enfermo y me viniste a ver. Lo que le hiciste al prójimo. Entonces, lo esencial para ser cristiano es el amor al prójimo, es el amor a los otros. Y por eso, esto no es ideología, esto no es política, esto no es, como dijo el Papa Francisco, la opción por los pobres está en el corazón de la fe cristiana. No se puede no amar a los pobres y decir que soy cristiano. Y uno dice, ¿por qué? Porque el amor al prójimo es básico. Y yo quiero hacer una llamada de atención con esto. ¿Por qué? Porque muchos espiritualismos, aún que se dicen cristianos, confunden las cosas. A mí me llueven mensajitos y videos de cómo ser feliz, que te tenés que proyectar, buscar tus verdaderos amigos, disfrutar un atardecer, hacer esto, hacer lo otro, siempre centrado en el ego, en yo. Eso no es cristiano, perdónenme. ¿Por qué? Porque el cristianismo y la fe cristiana tiene que estar centrado en el prójimo, no en mi yo, no en mi ego, no en mi realización personal, no. Por eso lo dicen a viva voz. Si te cansaste de tu mujer y ya no la querés, sepárate. Si te cansaste, de tu hombre, tíralo. Porque no hay ninguna responsabilidad con el otro, con el prójimo. Y mucho menos con los demás. Con los que no me aman, el amor al enemigo, con los que sufren, el amor a los pobres. Es esencial eso en la fe cristiana. Si no, no me puedo decir cristiano si yo no amo a los pobres. Insisto con esto porque no, eso es ideología, no que son de acá, no que es un partido político, no que... No, señor, lo dijo muy clarito el Papa y está en el corazón de la teología cristiana. El amor a Dios y al prójimo es lo esencial. No hay otra cosa que importe más que eso. No hay. Mucho menos realizaciones personales, individuales.
de mi ego, de mi yo, encerrado en mí. Claro, porque tengo que ir con mis amigos, con los otros no. Nada más lejos de la fe cristiana. Yo tengo que ir con los demás, con los que sufren, o con los que no me aman, miren ustedes, y perdonarlo. Que no quiere decir que no denuncie la injusticia, al contrario, denuncio la injusticia porque tengo que amar al prójimo. ¿Se dan cuenta? En esta pandemia, más que nunca, nos tiene que quedar muy claro. El amor a los otros y al prójimo es lo que hace la solidaridad para salir de esta pandemia. Porque si yo no amo a mi vecino, si yo no le ayudo, pues también me contagia a mí. A ver. Y está clarito, que después de esta pandemia vamos a tener que liberarnos del otro virus. ¿De cuál? De la injusticia social, de la injusticia con mi pueblo, del dolor de mi pueblo. Ese es nuestro desafío, el desafío del reino. Asumamos este desafío que nos pide Jesús. Que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.